El libro de Génesis, capítulo 36. Este es el relato de los descendientes de Esaú, también conocido como Edom. Esaú se casó con dos mujeres jóvenes de Canaán, Ada, hija de Elón elitita, y Aholibama, hija de Aná y nieta de Zibeón el heveo. También se casó con su prima Basemat, que era hija de Ismael y hermana de Nebaiot. Ada dio a luz un hijo a quien llamaron Elifaz. Basemat dio a luz un hijo llamado Reuel. Aholibama dio a luz varones, Jeús, Jaalam y Coré. Todos esos hijos le nacieron a Esaú en la tierra de Canaán. Esaú tomó a sus esposas, a sus hijos y a los de su casa, junto con sus animales y su ganado, toda la riqueza que había adquirido en la tierra de Canaán, y se mudó para alejarse de su hermano Jacob. No había tierra suficiente para sustentar a ambos debido a la cantidad de animales y posesiones que habían adquirido. Por eso, Esaú, también conocido como Edom, se estableció en la zona montañosa de Seir. Este es el relato de los descendientes de Esaú, los edomitas, que habitaron en la zona montañosa de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, esposa de Esaú, y Reuel, hijo de Basemat, esposa de Esaú. Los descendientes de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. Timna, la concubina de Elifaz, hijo de Esaú, dio a luz un hijo llamado Amalec. Estos fueron los descendientes de Ada, esposa de Esaú. Los descendientes de Reuel fueron Naat, Sera, Sama y Misa. Estos fueron los descendientes de Basemat, esposa de Esaú. Esaú también tuvo hijos con Aholibama, hija de Aná y nieta de Zibeón. Sus nombres fueron Jeús, Jaalam y Coré. Estos son los descendientes de Esaú, que llegaron a ser jefes de varios clanes. Los descendientes del hijo mayor de Esaú, Elifaz, llegaron a ser jefes de los clanes de Temán, Omar, Sefo, Cenaz, Coré, Gatam y Amalec. Ellos son los jefes de los clanes en la tierra de Edom, que descendieron de Elifaz. Todos fueron descendientes de Ada, esposa de Esaú. Los descendientes de Reuel, hijo de Esaú, se convirtieron en los jefes de los clanes de Naat, Sera, Sama y Misa. Esos son los jefes de los clanes en la tierra de Edom que descendieron de Reuel. Todos fueron descendientes de Basemat, esposa de Esaú. Los descendientes de Esaú, con su esposa Aholibama, llegaron a ser jefes de los clanes de Jeús, Jaalam y Coré. Ellos son los jefes de los clanes que descendieron de Aholibama, esposa de Esaú e hija de Aná. Esos son los clanes que descendieron de Esaú, también conocido como Edom, cada uno identificado por el nombre del jefe de su clan. Estos son los nombres de las tribus que descendieron de Seir, el Horeo, las cuales habitaron en la tierra de Edom: Lotán, Sobal, Zibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Estos fueron los jefes de los clanes Horeos, descendientes de Seir, que habitaron en la tierra de Edom. Los descendientes de Lotán fueron Ori y Emam. La hermana de Lotán se llamaba Timna. Los descendientes de Sobal fueron Alván, Manaat, Ebal, Sefo y Onam. Los descendientes de Zibeón fueron Aja y Aná. Este Aná fue el que descubrió las aguas termales en el desierto, mientras cuidaba los burros de su padre. Los descendientes de Aná fueron su hijo Disón y su hija Aholibama. Los descendientes de Disón fueron Emdán, Esbán, Itrán y Querán. Los descendientes de Eser fueron Bilán, Saabán y Acán. Los descendientes de Disán fueron Uz y Arán. Así que los jefes de los clanes Horeos fueron Lotán, Sobal, Zibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Los clanes Horeos llevan el nombre de sus jefes de clan, los cuales habitaron en la tierra de Seir. Estos son los reyes que gobernaron en la tierra de Edom, antes de que los israelitas tuvieran rey. Bela, hijo de Beor, quien reinó en Edom desde su ciudad de Dinaba. Cuando Bela murió, reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, quien era de Bosra. Cuando Jobab murió, reinó en su lugar Usam, quien era de la región de Temán. Cuando Usam murió, reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, y gobernó desde la ciudad de Abit. Él fue quien derrotó a los madianitas en la tierra de Moab. Cuando Hadad murió, reinó en su lugar Samla, quien era de la ciudad de Masreca. Cuando Samla murió, reinó en su lugar Saúl, quien era de la ciudad de Rehoboth del río. Cuando Saúl murió, reinó en su lugar Baal Hanán, hijo de Acbor. Cuando Baal Hanán, hijo de Acbor, murió, reinó en su lugar Hadad y gobernó desde la ciudad de Pau. Su esposa fue Meetabel, hija de Matred y nieta de Mesab. Estos son los nombres de los jefes de los clanes descendientes de Esaú, los cuales habitaron en los lugares que llevan sus mismos nombres: Timna, Alba, Getet, Aholibama, Ela, Pinón, Cenaz,
Temán, Mipsar, Magdiel e Iram. Esos son los jefes de los clanes de Edom, registrados según los asentamientos en la tierra que ocuparon. Todos ellos descendieron de Esaú, el antepasado de los edomitas. Capítulo 37. Entonces Jacob volvió a establecerse en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido como extranjero. Este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bila y Silpa, dos de las esposas de su padre. Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigía ni una sola palabra amable hacia José. Una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente, mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron: ¿Así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Al poco tiempo, José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre además de a sus hermanos, pero su padre lo reprendió. ¿Qué clase de sueño es ese? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Poco tiempo después, los hermanos de José fueron hasta Siquem para apacentar los rebaños de su padre. Cuando ya llevaban un buen tiempo allí, Jacob le dijo a José: Tus hermanos están en Siquem apacentando las ovejas. Prepárate porque te enviaré a verlos. Estoy listo para ir. Ve a ver cómo están tus hermanos y los rebaños. Luego vuelve aquí y tráeme noticias de ellos. Así que Jacob despidió a José, y él viajó hasta Siquem desde su casa en el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquem, un hombre de esa zona lo encontró dando vueltas por el campo. ¿Qué buscas? Busco a mis hermanos. ¿Sabe usted dónde están apacentando sus rebaños? Sí, se han ido de aquí, pero les oí decir, vayamos a Dotán. Entonces José siguió a sus hermanos hasta Dotán, y allí los encontró. Cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. Aquí viene el soñador. Vamos, matémoslo y tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero cuando Rubén oyó el plan, trató de salvar a José. No lo matemos. ¿Para qué derramar sangre? Solo tirémoslo en esta cisterna vacía, aquí en el desierto. Entonces morirá sin que le pongamos una mano encima. Rubén tenía pensado rescatar a José y devolverlo a su padre. Entonces, cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. Después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía, no tenía nada de agua adentro. Luego, justo cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron a la distancia una caravana de camellos que venía acercándose. Era un grupo de mercaderes ismaelitas que transportaban goma de resina, bálsamo y resinas aromáticas desde Galaad hasta Egipto. Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. En lugar de hacerle daño, vendámoslo a esos mercaderes ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano, de nuestra misma sangre. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata, y los mercaderes lo llevaron a Egipto. Tiempo después, Rubén regresó para sacar a José de la cisterna. Cuando descubrió que José no estaba allí, se rasgó la ropa en señal de lamento. Luego regresó a donde estaban sus hermanos y dijo, lamentándose: El muchacho desapareció. ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces los hermanos mataron un cabrito y mojaron la túnica de José con la sangre. Luego enviaron la hermosa túnica a su padre con el siguiente mensaje: Mira lo que encontramos. Esta túnica. ¿No es la de tu hijo?
Su padre la reconoció de inmediato. Sí. Es la túnica de mi hijo. Seguro que algún animal salvaje se lo comió. Sin duda despedazó a José. Entonces Jacob rasgó su ropa y se vistió de tela áspera e hizo duelo por su hijo durante mucho tiempo. Toda su familia intentó consolarlo, pero él no quiso ser consolado. A menudo decía: Me iré a la tumba, llorando a mi hijo. Y entonces sollozaba. Mientras tanto, los mercaderes madianitas llegaron a Egipto y allí le vendieron a José a Potifar, quien era un oficial del faraón, rey de Egipto. Potifar era capitán de la guardia del palacio. Capítulo 38. En esos días, Judá dejó su casa y se fue a Adulam, donde se quedó con un hombre llamado Hira. Allí vio a una mujer cananea, la hija de Súa, y se casó con ella. Cuando se acostaron, ella quedó embarazada y dio a luz un hijo y le puso por nombre Después, volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo y le puso por nombre Onán. Además, dio a luz un tercer hijo y lo llamó Sela. Cuando nació Sela, ellos vivían en Kesib. Con el transcurso del tiempo, Judá arregló que su hijo mayor, se casara con una joven llamada Tamar. Pero era un hombre perverso ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán, hermano de Cásate con Tamar, como nuestra ley exige al hermano de un hombre que haya muerto. Tú debes darle un heredero a tu hermano. Pero Onán no estaba dispuesto a tener un hijo que no fuera su propio heredero. Por eso, cada vez que tenía relaciones sexuales con la mujer de su hermano, derramaba el semen en el suelo. Esto evitaba que ella tuviera un hijo de su hermano. Así que el Señor consideró una maldad que Onán negara un hijo a su hermano muerto. El Señor también le quitó la vida a Onán. Entonces Judá le dijo a Tamar, su nuera: Vuelve a la casa de tus padres y permanece viuda hasta que mi hijo Sela tenga edad suficiente para casarse contigo. Pero en realidad Judá no pensaba hacerlo porque temía que Sela también muriera, igual que sus dos hermanos. Entonces Tamar regresó a vivir a la casa de sus padres. Unos años después, murió la esposa de Judá. Cumplido el período de luto, Judá y su amigo Hira, el adulamita, subieron a Timna para supervisar la esquila de sus ovejas. Alguien le dijo a Tamar: Mira, tu suegro sube a Timna para esquilar sus ovejas. Tamar ya sabía que Sela había crecido, pero aún no se había arreglado nada para que ella se casara con él. Así que se quitó la ropa de viuda y se cubrió con un velo para disfrazarse. Luego se sentó junto al camino, a la entrada de la aldea de Enaim, la cual está rumbo a Timna. Judá la vio y creyó que era una prostituta, porque ella tenía el rostro cubierto. Entonces se detuvo y le hizo una propuesta indecente. Déjeme tener sexo contigo. Sin darse cuenta de que era su propia nuera, preguntó Tamar: ¿Cuánto me pagarás por tener sexo contigo? Te enviaré un cabrito de mi rebaño. ¿Pero qué me darás como garantía de que enviarás el cabrito? ¿Qué clase de garantía quieres? Ella contestó: Déjame tu sello de identidad junto con su cordón y el bastón que llevas. Entonces Judá se los entregó. Después tuvo relaciones sexuales con ella y Tamar quedó embarazada. Luego ella regresó a su casa, se quitó el velo y se puso la ropa de viuda como de costumbre. Más tarde Judá le pidió a su amigo Hira, el adulamita, que llevara el cabrito a la mujer y recogiera las cosas que le había dejado como garantía. Pero Hira no pudo encontrarla. Entonces preguntó a los hombres de ese lugar: ¿Dónde puedo encontrar a la prostituta del templo local que se sentaba junto al camino, a la entrada de Enaim? Nunca hemos tenido una prostituta del templo aquí. Entonces Hira regresó a donde estaba Judá y le dijo: No pude encontrarla por ninguna parte, y los hombres de la aldea afirman que nunca ha habido una prostituta del templo pagano en ese lugar. Entonces, deja que se quede con las cosas que le di. Envié el cabrito tal como acordamos, pero tú no pudiste encontrarla. Si regresamos a buscarla, seremos el hazmerreír del pueblo. Unos 3 meses después le dijeron a Judá: Tu nuera Tamar se ha comportado como una prostituta. Y ahora, como consecuencia, está embarazada. ¡Sáquenla y quémenla! Pero cuando la sacaban para matarla, ella envió el siguiente mensaje a su suegro: El dueño de estas cosas fue quien me dejó embarazada. Fíjese bien. ¿De quién son este sello, este cordón y este bastón? Judá los reconoció enseguida y dijo: Ella es más justa que yo.
porque no arreglé que ella se casara con mi hijo Sela. Y Judá nunca más volvió a acostarse con Tamar. Cuando llegó el tiempo de que Tamar diera a luz, se descubrió que esperaba gemelos. Durante el parto, uno de los niños sacó la mano, entonces la partera le ató un hilo rojo en la muñeca y anunció. Este salió primero. Pero luego el niño metió la mano de vuelta y salió primero su hermano. Entonces la partera exclamó. Vaya, ¿cómo hiciste para abrirte brecha y salir primero? Y lo llamaron Fares. Luego nació el niño que llevaba el hilo rojo en la muñeca y lo llamaron Sera. Capítulo 39. Cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron. Pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto qué iba a comer. José era un joven muy apuesto y bien fornido, y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo. Le ordenó ella, pero José se negó. Mire, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Día tras día ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó. Vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. Cuando ella vio que tenía el manto en las manos y que él había huido, llamó a sus siervos. Enseguida, todos los hombres llegaron corriendo. ¡Miren! Mi esposo ha traído aquí a este esclavo hebreo para que nos deje en ridículo. Él entró a mi cuarto para violarme, pero yo grité. Cuando me oyó gritar, salió corriendo y se escapó, pero dejó su manto en mis manos. Ella se quedó con el manto hasta que su esposo regresó a la casa. Luego le contó su versión de lo sucedido. Ese esclavo hebreo que trajiste a nuestra casa intentó entrar y aprovecharse de mí, pero cuando grité, salió corriendo y dejó su manto en mis manos. Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó allí, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después, el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Capítulo 40. Pasado un tiempo, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del faraón ofendieron a su señor el rey. El faraón se enojó con esos dos funcionarios y los puso en la cárcel donde estaba José, en el palacio del capitán de la guardia. Ellos permanecieron en la cárcel durante mucho tiempo, y el capitán de la guardia los asignó a José, quien se ocupaba de ellos. Una noche, mientras estaban en la cárcel, el copero y el panadero del faraón tuvieron cada uno un sueño, y cada sueño tenía su propio significado. Cuando José los vio a la mañana siguiente, notó que los dos parecían preocupados. ¿Por qué se ven tan preocupados hoy? Anoche los dos tuvimos sueños, pero nadie puede decirnos lo que significan. La interpretación de los sueños es asunto de Dios. Vamos, cuéntame lo que soñaron. Entonces el jefe de los coperos fue el primero en contarle su sueño a José. En mi sueño vi una vid delante de mí. La vid tenía 3 ramas, las cuales comenzaron a brotar y a florecer, y en poco tiempo produjo racimos de uvas maduras.
Yo tenía la copa del faraón en mi mano. Entonces tomé un racimo de uvas y exprimí el jugo en la copa. Después puse la copa en la mano del faraón. El sueño significa lo siguiente. Las 3 ramas representan 3 días. Dentro de 3 días, el faraón te levantará y te pondrá nuevamente en tu puesto como jefe de coperos. Te pido que te acuerdes de mí y me hagas un favor cuando las cosas te vayan bien. Háblale de mí al faraón, para que me saque de este lugar. Pues me trajeron secuestrado desde mi tierra, la tierra de los hebreos. Y ahora estoy aquí en la cárcel, aunque no hice nada para merecerlo. Cuando el jefe de los panaderos vio que José había dado una interpretación tan positiva del primer sueño, le dijo a José: Yo también tuve un sueño. En mi sueño había 3 canastas de pasteles blancos sobre mi cabeza. En la canasta de arriba había todo tipo de pasteles para el faraón. Pero llegaron las aves y se los comieron de la canasta que estaba sobre mi cabeza. El sueño significa lo siguiente. Las 3 canastas también representan 3 días. En 3 días, el faraón te levantará y atravesará tu cuerpo con un poste. Luego las aves llegarán y picotearán tu carne. 3 días después, era el cumpleaños del faraón, quien preparó un banquete para todos sus funcionarios y su personal. Así que llamó al jefe de sus coperos y al jefe de sus panaderos para que se unieran a los demás funcionarios. Entonces restituyó al jefe de los coperos a su cargo anterior, para que volviera a entregar al faraón su copa. Pero el faraón atravesó al jefe de los panaderos con un poste, tal como José había predicho cuando le interpretó el sueño. Sin embargo, el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él. Capítulo 41. 2 años después, el faraón soñó que estaba de pie a la orilla del río Nilo. En su sueño, vio 7 vacas gordas y sanas que salían del río y comenzaban a pastar entre los juncos. Luego, vio otras 7 vacas que salían del Nilo detrás de ellas, pero eran flacas y raquíticas. Esas vacas se pusieron junto a las vacas gordas en la ribera del río. Entonces las vacas flacas y raquíticas se comieron a las 7 vacas gordas y sanas. En ese momento del sueño, el faraón se despertó. Después volvió a dormirse y tuvo un segundo sueño. Esta vez vio 7 espigas llenas de grano, robustas y hermosas que crecían de un solo tallo. Luego aparecieron otras 7 espigas de grano, pero estaban resecas y marchitadas por el viento oriental. Entonces las espigas secas se tragaron a las 7 robustas y bien formadas. El faraón volvió a despertarse y se dio cuenta de que era un sueño. A la mañana siguiente el faraón estaba muy perturbado por los sueños. Entonces llamó a todos los magos y a los sabios de Egipto. Cuando el faraón les contó sus sueños, ninguno de ellos pudo decirle lo que significaban. Finalmente habló el jefe de los coperos del rey. Hoy he recordado mi falla. Hace un tiempo, usted se enojó con el jefe de los panaderos y conmigo, y nos encarceló en el palacio del capitán de la guardia. Una noche, el jefe de los panaderos y yo tuvimos cada uno un sueño, y cada sueño tenía su propio significado. Con nosotros, en la cárcel, había un joven hebreo que era esclavo del capitán de la guardia. Nosotros le contamos nuestros sueños y él nos explicó el significado de cada sueño. Y todo sucedió tal como él lo había predicho. Yo fui restituido a mi puesto de copero y el jefe de los panaderos fue ejecutado y atravesado con un poste. El faraón mandó llamar a José de inmediato. Enseguida lo trajeron de la cárcel. Después de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón. Entonces el faraón le dijo: Anoche tuve un sueño, y nadie aquí puede decirme lo que significa. Pero me enteré de que cuando tú oyes un sueño, puedes interpretarlo. José respondió: No está en mis manos el poder hacerlo, pero Dios puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad. Entonces el faraón le contó su sueño a José. En mi sueño yo estaba de pie a la orilla del río Nilo, y vi 7 vacas gordas y sanas que salían del río y comenzaban a pastar entre los juncos. Luego vi 7 vacas flacas y raquíticas con aspecto enfermizo, que salían después de las primeras. Jamás había visto unos animales tan lamentables en toda la tierra de Egipto. Entonces esas vacas flacas y raquíticas se comieron a las 7 vacas gordas. Pero nadie lo hubiera creído.
porque después seguían siendo tan flacas y raquíticas como antes. Luego me desperté. En mi sueño también vi 7 espigas llenas de grano, robustas y hermosas, que crecían de un solo tallo. Después aparecieron otras 7 espigas de grano, pero estaban infestadas, resecas y marchitadas por el viento oriental. Entonces las espigas secas se tragaron a las 7 robustas. Les conté esos sueños a los magos, pero ninguno pudo decirme lo que significan. José respondió: Ambos sueños del faraón significan lo mismo. Dios le da a conocer de antemano al faraón lo que está por hacer. Las 7 vacas sanas y las 7 espigas robustas representan 7 años de prosperidad. Las 7 vacas flacas y raquíticas que salieron después, y las 7 espigas resecas y marchitadas por el viento oriental, representan 7 años de hambre. Esto sucederá tal como lo he descrito, pues Dios ha revelado de antemano al faraón lo que está por hacer. Los próximos 7 años serán un periodo de gran prosperidad en toda la tierra de Egipto, pero después llegarán 7 años de un hambre tan intensa que hará olvidar toda esa prosperidad de Egipto. El hambre destruirá la tierra. La hambruna será tan grave que borrará hasta el recuerdo de los años buenos. El haber tenido 2 sueños similares significa que esos acontecimientos fueron decretados por Dios y Él hará que ocurran pronto. Por lo tanto, el faraón debería encontrar a un hombre inteligente y sabio y ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto. Después, el faraón debería nombrar supervisores de la tierra, a fin de que almacenen 1/5 parte de las cosechas durante los 7 años buenos. Haga que ellos reúnan toda la producción de alimentos en los años buenos que vienen y la lleven a los graneros del faraón. Almacene bien el grano y vigílelo para que haya alimento en las ciudades. De esa manera, habrá suficiente para comer cuando lleguen los 7 años de hambre sobre la tierra de Egipto. De lo contrario, el hambre destruirá la tierra. Las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios: ¿Acaso encontraremos a alguien como este hombre, tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Así que el faraón dijo a José: Como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio, y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. El faraón dijo a José: Yo, aquí en persona, te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón se quitó de la mano el anillo con su sello oficial y lo puso en el dedo de José. Lo vistió con ropas de lino de la mejor calidad y le puso un collar de oro. Después hizo que José subiera al carro de guerra reservado para su segundo en autoridad, y donde quiera que iba José, se gritaba la orden: «Arrodíllense». Así que el faraón puso a José a cargo de todo Egipto, y le dijo: Yo soy el faraón, pero nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto sin tu aprobación. Luego el faraón le puso un nuevo nombre a José, un nombre egipcio, Safnat Panea. También le dio una esposa, quien se llamaba Asenat, y era hija de Potifera, el sacerdote de On. Entonces José se hizo cargo de toda la tierra de Egipto. Tenía 30 años cuando comenzó a servir en el palacio del faraón, rey de Egipto. Después, cuando José salió de la presencia del faraón, inspeccionó toda la tierra de Egipto. Tal como se había predicho, la tierra produjo cosechas abundantes durante 7 años. Todos esos años, José recogió todas las cosechas que crecieron en Egipto y guardó en las ciudades el grano de los campos aledaños. Acumuló grandes cantidades de grano, tanto como si fuera arena a la orilla del mar. Al final, dejó de registrar las cantidades porque había tanto que resultaba imposible medirlo. Durante ese tiempo, antes del primer año de hambre, les nacieron 2 hijos a José y su esposa Asenat, hija de Potifera, el sacerdote de On. José llamó a su hijo mayor Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todas mis angustias, y a todos los de la familia de mi padre. José llamó a su segundo hijo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción. Finalmente acabaron los 7 años de cosechas abundantes en toda la tierra de Egipto. Después comenzaron los 7 años de hambre, tal como José había predicho. El hambre también azotó a todas las regiones vecinas, pero en todo Egipto había alimento de sobra. Con el tiempo, sin embargo, el hambre se extendió por toda la tierra de Egipto también. Cuando la gente reclamó alimento al faraón, él les dijo: Vayan a ver a José y hagan todo lo que les diga. Entonces, dada la gravedad del hambre en todas partes,
José abrió los graneros y distribuyó grano a los egipcios, porque el hambre era intensa en toda la tierra de Egipto. Llegaba a Egipto gente de todas partes para comprarle grano a José, porque el hambre era intensa en todo el mundo.